Muchas gracias. Gracias. Voy a dejar la puerta a ver si luego lo cierro. La pastilla. Buenos días. ¿Sí me oyen? Buenos días, doctor. Sí, Buenos días, doctor. Sí, doctor, buenos días. Quiero saber si están viendo la pantalla. No, doctor, no se ve. No, no se ve. No, ¿Qué todavía. están viendo? ¿Ve? No es nada. Lo vemos a usted. Nada más. Ok. Sí. ¿Cuántos deben de ser, eh? Ay, se están ingresando muchos. Alrededor de 340 más o menos. ¿No hay una forma de admitir a todos? ¿O les tengo que picar a cada uno?
La verdad es que desconozco. ¿Eh? Creo que hay uno que dice admitir todos, pero no estoy segura. ¿Dónde está ese botón? Arribita de donde le salen todas las solicitudes. Pues es que, porque si ya empezamos la clase y luego empiezan a llegar, pues no va a estar interrumpiendo, ¿no? Bueno, vamos a darle luego 5 minutos de tolerancia. Por lo pronto ya van casi 80. El tema de hoy sí saben cuál es, ¿verdad? Sí, doctor. Alguien que... A ver, dígame. ¿Cuál es? Espero que la hayan leído. Porque Doctor, es un es tema... trastornos motores del esófago, ¿no? No sé si me estoy escuchando. Sí. ¿Quién habla? Ana Gabriela Rodríguez. Bien, es un tema un poco complejo, espero que lo hayan leído. Sí. Mm. ¿Alguien de ustedes ha enfermado de COVID? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien, verdad? Sí, doctor. Todo bien. Ya vamos a la mitad. No encuentro el botoncito ese de admitir a todos. ¿Eh? ¿Dónde está, oye? Bueno, muy bien. Creo que son bastante puntuales.
Mande. Wow. Pues yo creo que ya vamos a empezar porque, a ver, vamos a ver 2 minutos más. Sí, vamos a empezar porque es un poco largo esto. Ya van más, ya casi 300. Bueno. Ok.
Y ahora sí voy a empezar. A ver. Compartir pantalla. Bueno, ahí ven la pantalla. Sí, doctor. Déjame nada más admitir a estos últimos. Ok, este es el tema que vamos a ver. Como ven, mi nombre es Gustavo Torres Barrera. No soy el doctor Juan Antonio Martínez, estoy tomando nada más su password de él. El tema ya vieron que es trastornos motores del esófago y vamos a primero hablar con algo de detalle de las características anatómicas, particularmente las presiones y la distribución del músculo en el esófago y en el estómago, pero en este caso va a ser en el esófago. Como ustedes ven en este dibujo, déjenme distraer esto un poco. Ok. El esfínter superior del esófago y la primera porción muy pequeña del esófago proximal están compuestos de músculo estriado. El resto del estómago, del esófago y de ahí en adelante en todo el aparato digestivo tiene músculo liso. Esto es importante en cuanto a la clínica, puesto que en las enfermedades sistémicas, por ejemplo, y vamos a mencionar al final algunas de ellas, hay enfermedades que afectan básicamente el músculo estriado y se manifiestan por disfagia de primera etapa, porque están localizadas en el esfínter superior y la primera porción del esófago, o disfagia ya esofágica, que corresponde al músculo liso del resto. Por otro lado, del lado izquierdo de la diapositiva, ustedes ven las presiones que maneja el esófago, siempre tomando en cuenta como referencia la presión atmosférica, que va a ser de 0. Por ejemplo, ven aquí que el esfínter superior tiene una presión promedio de 80 milímetros de mercurio, mucho más alta si ustedes ven la presión del esfínter inferior del esófago. Otra cosa que ustedes deben de notar aquí es la presión intraesofágica que está dentro del tórax y la presión intraabdominal, que ven, ambas son de 5 milímetros de mercurio. Una, pueden apagarle si van a estar riéndose porque se distrae, ¿eh? Por favor. Déjenme, voy a admitir. Apaguen su micrófono si van a estar haciendo ruido. Bueno, les comentaba de las presiones. En el tórax ustedes saben que la presión es negativa y en la cavidad del abdomen es positiva, 5 milímetros de mercurio en ambos. Obviamente esto varía, por ejemplo, si tienen una persona obesa, la presión intragástrica generalmente es más alta que esto. Y entonces esto establece un gradiente de presión de 10 milímetros de mercurio que tiene una tendencia, pues, a lo que esté en el estómago, tiende a subir hacia el esófago. Entonces, a esa tendencia, pues, opone la presión del esfínter inferior del esófago, que es el doble que teóricamente requeriría para evitar esa tendencia hacia ascender hacia el esófago y hacia la garganta. Entonces, obviamente, la gente que tenga presiones del esfínter, 10 milímetros de mercurio o menos, pues va a tender a tener reflujo, como van a ver en la presentación que se les dé de reflujo gastroesofágico. Entonces, la presión del esfínter es uno de los factores importantes para evitar que esto suceda. Debe haber alguna forma más fácil de esto. Bueno.
Estos son los síntomas esofágicos. Si ustedes recuerdan de las clases de fisiología, la función del esófago es básicamente el transporte de alimento de la boca hacia el estómago. Entonces, las alteraciones relacionadas con los trastornos motores se manifiestan por la sensación, por ejemplo, de que se atora la comida, que es la disfagia. En algunas ocasiones, esa disfagia se presenta como un impacto alimentario, es decir, que el paciente se le atora un pedazo de alimento y ya no puede comer más, incluso agua. La presencia de regurgitación, puesto que al no pasar el alimento hacia el estómago se acumula en el esófago y entonces tiende a ascender hacia la garganta. Y esto pues debe llevar a aspiración pulmonar, que es una de las complicaciones de estos problemas. Se hace una neumonía por aspiración, es una de las complicaciones secundarias. Y dado que no se pueden alimentar correctamente, entonces esto los lleva a un estado de desnutrición. A la disfagia la dividimos en disfagia de primera etapa o disfagia esofágica. Por ejemplo, en la disfagia de primera etapa, los pacientes tienden a atragantarse, a toser, a irse por la vía aérea cuando esto está alterado, este mecanismo de la deglución. No voy a hablar mucho detalle con esto, vamos a hablar más de la disfagia esofágica, que se presenta como una sensación de que se le atora al paciente la comida de la mitad del esternón. A esta disfagia hay que siempre preguntarles cuánto tiempo llevan, cuál es la evolución de esto, es decir, si es al inicio sólidos o líquidos, si es algo que fue progresivo, por ejemplo, que vayan teniendo cada vez comidas más pequeñas que les cueste trabajo pasar hasta llegar a la disfagia líquidos. Lo tradicional en la disfagia de tipo, en los trastornos motores se presenta de inicio a sólidos y líquidos, a diferencia de las estenosis, ya sea benignas por esofagitis péptica o bien, a ver, vamos a dejar. En los cánceres del esófago, por ejemplo. Otros síntomas relacionados son, por ejemplo, el dolor precordial, porque la distensión del esófago es algo que produce dolor, y a veces la fermentación de lo que se acumula, esto puede dar o semejar una sensación de pirosis, como si tuvieran reflujo. Por eso es importante, por ejemplo, en la gente que tiene acalasia, a veces se confunde con pacientes con reflujo, y es importante en todos los pacientes que vayan a operarse de una cirugía antirreflujo, se le debe evaluar un trastorno motor. Bueno, esta es una de las escalas que se usan para evaluar los síntomas y se usa básicamente en la acalasia. Como ustedes ven, a cada punto, a cada síntoma se le da un score. Cuando nunca se presenta es el 0. Cuando se presenta de manera ocasional es 1. Si es diario, 2. Si es con cada comida, 3. Y también, pues, la repercusión, como les mencionaban ustedes, en cuanto a la alimentación. Si pierde menos de 5 kilos, es 1. Si pierde 5 a 10 es 2. Y más de 10 es 3. Entonces, como ven aquí, el score máximo en este caso es de 12. En esta escala de Eckert, que se utiliza en acalasia, el éxito se determina obviamente cuando el score es menos de 3, o sea, realmente el paciente no tiene problemas para la deglución. ¿Cómo estudiamos a los pacientes que tienen trastornos motores? Pues una de las disyuntivas es hacerle un estudio endoscópico o bien un estudio varitado, un esofagograma. Si tiene un paciente que tiene trastornos significativos en el peso, una pérdida importante de peso, que tiene sangrado, entonces ese paciente es mejor hacerle de una vez un estudio endoscópico. En el estudio endoscópico, ¿qué es lo que vemos en un paciente que tiene un trastorno motor, por ejemplo, acalasia? Bueno, como ustedes ven en esta diapositiva,
Normalmente el esófago no debe tener líquidos, incluso saliva. Vean ustedes la foto A, aun cuando estuvo mucho tiempo en ayuno, el paciente tiene saliva abundante ahí en el tercio distal del esófago, comparado con el que se ve del lado derecho. El otro estudio es el estudio varitado. Lo que están viendo aquí es una secuencia de tragos de bario. En este caso, fue un paciente que se le hizo un estudio en el lado A, se le hizo un estudio antes del tratamiento. Es un paciente que tiene acalasia. Vemos que el esófago está dilatado, tiene un nivel hidroaéreo, porque el esófago se debe vaciar muy rápido. Y estas fueron medidas al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos de haber deglutido el bario el paciente. Antes del tratamiento es el A, ven ustedes, después del tratamiento es el B. Entonces, el estudio varitado no solo nos sirve para identificar alteraciones motoras, estrecheces, sino también para evaluar la respuesta al tratamiento, en este caso de acalasia. Déjenme ver aquí. Llegando muy tarde. Son las 8:15, Gustavo. Ya puedes ignorar ya la gente que sigas entrando a la sala de espera. Gracias, Juan Antonio. Bueno, entonces ya vimos que se pueden evaluar los pacientes con una endoscopía, con el esofagograma. Y en el siguiente paso en alguien que no tiene estrechez, que no tiene un tumor, una estenosis, es la realización de una manometría esofágica. En esta diapositiva el dibujo demuestra una secuencia de lo que es la Doctor, creo que se trabó. No se escucha, doctor. Tampoco se ve, doctor.
Bueno, Ya se escucha, doctor. sí, sabes que lo que pasa es que está teniendo problemas el doctor. Me voy a meter yo y luego lo dejo a él de anfitrión, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Me voy a salir y voy a meter.